Hermanos, buenos días, buenas noches ya con todos. Agradecer a Dios por este tiempo que nos permite tener. Somos Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Y seguimos con nuestro desarrollo de nuestro ciclo de webinars por el tema de Concilio de Nicea, 1700 años ya celebrando, conmemorando. Hemos venido desarrollando diferentes webinars con diferentes temas relacionados con el tema central de Nicea y hemos pasado por Nicea y los fundamentos de nuestra catolicidad con Samuel Alonso, Calvino y Nicea, con el hermano Gonzalo David y vamos a cerrar ya este programa con broche de oro con el tema de credo niceno para hoy, una respuesta a las herejías antiguas con nuevos rostros, a cargo del pastor Luis David Marín, que es pastor de la primera iglesia bautista en FAR, ¿no? ¿Está bien? Espero que lo pronuncie muy bien, pero ya tú me corriges. Eh, Quiero explicar la metodología. Vamos a tener un tiempo de exposición plena del pastor Luis Marín y luego vamos a tener un tiempo ya de interacción con el público. Por eso es que ustedes en público están con su audio apagado para que no puedan interferir cuando entren o salgan de la conferencia y ya luego se les va a habilitar para poder interactuar. Bien, hermanos, habiendo dicho todo esto, agradeciendo también el, el que nuestro hermano Luis haya aceptado esta invitación, agradeciéndole mucho, hermano, te doy parte para que puedas desarrollar el tema. Adelante. Muchas gracias. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Es un privilegio muy grande para mí poder ser invitado para dar este webinar y espero que sea no solo informativo, pero práctico. En la manera en que yo he entendido mi webinar hoy, es el webinar quizá más pastoral, ¿no? Es el asunto de, bueno, vamos a llevarlo a la vida real, al día a día, a los asuntos de iglesia, de familia, de todo lo que tiene que ver con el cómo vivir. Y esto es un tema sumamente importante porque yo creo que es una de las debilidades más grandes a la hora de toparnos con el tema del credo de Niceno. Es como, ¿y para qué voy a yo leerlo, estudiarlo, enterarme de su historia? ¿Qué relevancia tiene? Entonces, yo espero que el día de hoy sea una especie de soliloquio, para decir una palabra un poco rara, ¿no? Soliloquio pastoral acerca de mis las lecciones que he aprendido a través de los años mientras he estudiado en el seminario académicamente, teología y mientras he desarrollado ministerio pastoral y discipulando, cómo esto realmente ha tenido una gran importancia práctica para mí, lo que ha sido el credo. Entonces, vamos a comenzar con mi presentación, simplemente quién soy yo. Estoy casado con Emma, tengo 3 hijos que están ahí en esa presentación, en esa foto. Soy el pastor titular de First Baptist Church en Far, Texas. Soy licenciado en estudios bíblicos en el Seminario Bíblico Río Grande. También hice una maestría en divinidad en el Southern Baptist Theological Seminary y certificados graduados, uno en teología sistemática y otro en espiritualidad bíblica, también en el Southern Baptist Theological Seminary. Y soy autor de 2 libros, Únete a la Iglesia, que tiene que ver con un proceso de membresía para iglesias más bautistas que tienden a ser más reformadas, y el libro Bautízate, que es una ruta muy profunda o la más profunda para bautizar a alguien, o sea, tiene 350 páginas, es un discipulado para aquellas iglesias o personas que quieren realmente encaminar a los miembros o a sus hijos con paciencia para prepararles a entender la importancia del bautismo, también desde un punto de vista bautista reformado. Muy bien, vamos a comenzar.
con el tema en sí, la meta de hoy, quiero tenerla clara para ustedes, ayudarte a ver la relevancia del credo de Nicea para nuestros días, de tal manera que comiences a usarlo en tu propio ministerio de discipulado familiar y eclesial. Eh, Obviamente no como un sustituto a la Biblia, sino como una herramienta más que puedes poner en tu caja de herramientas de discipulado familiar y eclesial. Básicamente tengo 4 puntos y bueno, la parte final de preguntas en el que quiero ayudarles a entender esta conversación que quiero tener sobre diferentes puntos prácticos. Primero, vamos a hablar de la definición un poco y asentarnos, de tal manera que quizás si esta es la única vez que has empezado a conocer sobre los credos, puedas un poco aterrizar esta idea de por qué estamos hablando del credo de Nicea y de qué se trata y qué es un credo, cómo se usa. Segunda parte vamos a estar hablando de unos puentes contextuales, ¿no? ¿Qué elementos de continuidad existen entre el contexto original del credo, que fue hace mucho tiempo, el año 325 después de Cristo, y nuestro contexto, ¿verdad? En el año 2025, en este mundo hiperconectado, globalizado, hispanohablante, ¿no? Tercer lugar, vamos a estar viendo la validez de este credo de Nicea, cómo saber qué credo es lo que debemos creer, cómo saber que es válido, cómo saber que realmente es correcto. Y por último, el uso, cómo podemos usarlo en la vida y ministerio. Y después preguntas. Así que por favor, si tienen alguna pregunta, anótenla, escríbanla y guárdenla para el final. Me encantan las preguntas, me encanta responder preguntas. Vamos entonces a comenzar. El credo de Nicea, perdón, nos ayuda a amar a los verdaderos cristianos con los que estamos en desacuerdo y nos protege del peligro de los falsos maestros. Es decir, hay verdaderos cristianos que vamos a encontrarnos por ahí, en las clases de Civitas Day, en nuestra iglesia, en nuestro vecindario, que son verdaderos cristianos. Y muchas veces el cristiano que va comenzando no sabe cómo lidiar con estas diferencias. Y yo creo que el credo precisamente nos recuerda, uno de los webinars está hablando de la catolicidad, es decir, lo que nos une a todos los cristianos, aún con muchas diferencias, son ciertos pilares de verdades esenciales de la fe cristiana que tienen que ver con quién es Dios, la Trinidad, tienen que ver con quién es Jesucristo, una sola persona en dos naturalezas, que tienen que ver con el Evangelio bíblico, que es por fe en Cristo, ¿verdad? Por gracia. Eh, vamos a estar viendo que esos tres pilares se manifiestan en el credo. Y yo agregaría un cuarto que vamos a mencionar después, que tiene que ver un poco con cómo tratamos a la Biblia, qué rol tiene la Biblia en nuestra manera de hacer teología. Vamos entonces a comenzar con una definición del credo de Nicea y qué es un credo. Me gusta un autor que se llama Donald Fairbairn. Un credo, dice, propiamente dicho, no es una declaración de lo que los cristianos creemos sobre nuestra fe. Eso sería una confesión. En cambio, un credo es una promesa de lealtad al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los credos responden a la pregunta, ¿en quién crees? Más, más que a la pregunta, ¿qué crees? Entonces, ahorita la cita continúa, pero yo creo que pienses en esto. Claro que el credo nos dice qué creemos, claro que sí, pero el punto de este autor es decirnos, la forma en que está escrito el credo es un documento relacional. Entonces, sí, mi webinar es más pastoral, pero les recuerdo, el credo también es más pastoral. Es decir, precisamente eso es lo que nos recuerda esta cita, que los credos van precisamente a la relación que tú tienes con Dios. Por eso no dice, Dios se define como, sino dice,
yo creo en Dios Padre. Vamos a ver, entonces, ¿cómo sigue la cita? Los credos fueron originalmente concebidos para uso litúrgico. La palabra litúrgico tiene que ver con cómo se lleva la adoración en la iglesia, ya que el pueblo de Dios afirmaba su lealtad a la Trinidad antes del bautismo o la celebración de la Eucaristía. Cuando nosotros estudiamos la historia de la iglesia, vamos a encontrarnos con un concepto que se llama la regla de fe, que luego va a volverse lo que es el credo de los apóstoles. Y toda esta eh, expresión de la fe cristiana proviene precisamente del bautismo, en el que se nos instruye y se nos demanda en la Biblia, Jesús se nos demanda que bauticemos en esta liturgia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por lo tanto, la regla de la fe y el credo de los apóstoles tienen este orden trinitario. La regla de la fe nos va a guiar a poder decir, yo creo en Dios Padre, yo creo en Dios Hijo, yo creo en Dios Espíritu Santo. Y entonces es bautizada la persona. La regla de la fe básicamente era una confesión personal de la fe del cristiano para bautizarse y luego celebrar la cena del Señor o Eucaristía. Y este orden lo mantiene el credo de Nicea cientos de años después. Entonces, sigue la cita y dice, en cambio, una definición es un comentario sobre un credo, diseñado para dar mayor precisión terminológica a su contenido. El escritor se está refiriendo a la definición de Calcedonia, que viene muchos años después, que es una definición cristológica, pero no es un credo. Es una aclaración de cómo las naturalezas en Cristo se relacionan con la persona de Cristo. Entonces, eso es lo que estoy queriendo hacer ahorita, simplemente llevarnos a esa definición. Vamos a leer el credo, que tiene 3 párrafos, o bueno, podrían decirse 4, ¿no? Pero voy a ponerlo en 3 párrafos para ver ese orden trinitario. Dice, creemos en un solo Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Un comentario muy importante que les quiero hacer. Muchas personas critican los credos por decir que son ideas de humanos, que son fabricaciones de personas. Escuchen lo que acaba de decir el primer párrafo. Si usted ha leído la Biblia de principio a fin, o por lo menos los primeros capítulos de Génesis, usted ve ahí algo interesante. Creemos en un solo Dios, que es todopoderoso, que es creador del cielo y de la tierra. Esto es simplemente lenguaje bíblico y de todo lo visible e invisible, otra vez, como se expresa en Hebreos, por ejemplo. Seguimos al siguiente párrafo, que es el más largo, y esto tiene una razón de ser. Este concilio de Nicea tiene que ver con una crisis y un debate cristológico. El debate no era sobre el Padre, ni sobre el Espíritu Santo todavía, pero sobre Jesucristo. ¿Es verdaderamente Jesucristo Dios eterno? Arrio, ¿verdad? El hereje que estaba eh, proponiendo esta nueva manera de entender a Jesús, era un devoto a una teología alta de Dios, del Padre. Él quería defender que Dios es inmutable, santo, simple, apartado, perfecto, todopoderoso, eterno. Y en ese deseo de querer enfatizar esta parte, dice, por lo tanto, el Hijo no puede ser Dios, porque el Hijo es engendrado del Padre. Y en esa ruta, entonces, empieza a, a ver al Hijo de una manera completamente distinta, en una categoría diferente, la categoría de criatura. El credo responde ante esas enseñanzas declarando, no diciendo que Jesucristo es Dios y por lo tanto el Hijo es el Padre, diciendo que Jesús es el Padre. No.
sino reconociendo la distinción entre las personas, pero recordando, nos dice, creemos en un solo Dios, perdón, un solo Señor, Jesucristo. Y es muy interesante que la palabra Señor, kurios, es la palabra que más se usa en el Antiguo Testamento griego, en el Septuaginta, para Dios. Es decir, es una palabra bíblica, es otro título bíblico para Dios. Y lo usan para decir, es ese Dios, y simplemente también distinguirlo en las personas. Creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre. Esto es lo que se traduce muchas veces como consubstancial con el Padre. Por él fueron hechas todas las cosas. Y yo quiero enfatizar esta parte porque precisamente ese es el debate en Nicea. ¿Es acaso Jesús creado? No, dice. Por él fueron hechas todas las cosas. Esto, hermano, si usted ha leído el Evangelio de Juan, es una cita textual de Juan. Todas las cosas fueron hechas por él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso dice Juan capítulo 1, ¿verdad? Por nosotros, por nuestra salvación, descendió del cielo, se encarnó de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, se hizo hombre, fue crucificado por nosotros bajo Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, al tercer día resucitó, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la diestra del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos en su reino. En fin, vemos un resumen del Evangelio aquí, poderoso y maravilloso. ¿Ok? Continuamos al tercer y último párrafo, que es también breve como el primero. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Otro título relacionado con Dios, pero distinto, se le da al Espíritu Santo. Él es el dador de vida. Solo Dios puede dar vida. Dice, el Espíritu Santo es el dador de vida, es el Señor, es Dios. Pero Él no es el Padre. El Espíritu Santo no es el Hijo. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Esta parte es importante en el debate histórico que estaba sucediendo, porque era un debate sobre la adoración, sobre la fe personal, sobre la vida espiritual, y está poniendo a el Espíritu Santo como Dios digno de adoración y gloria. Él habló por los profetas. Y ya después el cuarto párrafo que yo lo estoy poniendo aquí es sobre las otras creencias en una santa iglesia universal y apostólica, que es lo que se dice universales católicos, ¿verdad? Universal y apostólica, reconocemos un solo bautismo para remisión de pecados y esperamos la resurrección de los muertos y la vida en el mundo venidero. En fin. En el transcurso de su historia, en diversas épocas y regiones del mundo, la Iglesia ha escrito documentos oficiales que expresan la sana doctrina de una manera abreviada y precisa. No todos esos documentos son credos. Algunos de ellos son los antiguos credos, pero otros son las confesiones de fe o la definición de Calcedonia. Pero más recientemente, en estos últimos, yo creo que en el último siglo, se han vuelto populares, por lo menos en Estados Unidos bastante, las declaraciones sobre temas controversiales. Vemos, por ejemplo, que hay una declaración de Denver sobre la masculinidad y feminidad bíblica, que hay una declaración de Nashville sobre la sexualidad bíblica, que vemos una declaración de Chicago, ven que todos estos son estadounidenses, sobre la inerrancia de la Biblia, todo esto en el último siglo. Y estas son declaraciones para establecer una verdad actual, presente, una controversia actual sobre un tema muy, muy, muy específico. Entonces, estos son los diversos documentos y hoy estamos viendo un documento muy especial que es el primer eh, documento que surge del primer concilio ecuménico, el primer concilio mundial para lidiar con la doctrina más esencial de todas, que es quién es Dios, quién es Cristo. ¿Por qué son útiles los credos?
¿Por qué ver esta clase? ¿Por qué aprender más sobre ello? Que por cierto, en cualquier momento puedes tú buscar en internet Credo de los Apóstoles, Credo de Nicea y leerlo tú, ¿verdad? Y estudiarlo. Bueno, voy a darle unas 5 razones rapidísimas. Primero, es un resumen claro y conciso de la doctrina bíblica esencial. Es decir, tú puedes leer la Biblia de principio a fin y tratar de decir, bueno, ¿cómo yo resumo lo más esencial de la fe cristiana en un párrafo? Puedes hacer eso, pero es como decir, bueno, quiero empezar a moverme más rápido a mi trabajo. ¿Cómo empiezo a inventar algo como un vehículo que tenga unas ruedas y pueda empezar a, bueno, vas a querer reinventar la rueda, vas a querer reinventar el carro, pero ya está hecho y funciona muy bien. Este es un resumen que otra vez viene de los primeros siglos y por todos estos miles de años se ha afirmado por todos los cristianos, porque no está hablando de nada controversial, está hablando de simplemente de quién es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y quién es Jesucristo, verdadero Dios encarnado, Salvador de los pecadores. Segundo, protege la fe bíblica de las influencias de desviaciones doctrinales que pudieran surgir dentro o fuera de la iglesia en el futuro. Es decir, quizá tú dices, no, yo no necesito ningún credo ahorita. Es verdad, pero la protección precisamente es para cuando sí venga el problema, estés protegido. Y de repente estás en una conversación y empieza alguien a decirte algo que te confunde sobre la Trinidad y tú dices, ay, no sé, ya estoy confundido, no sé cuál es la verdad. Y dices, hubieras prestado atención en ese webinar sobre cómo se llamaba ese credo. El credo de Nicea, el credo de Nicea. Y entonces te protege para momentos en el futuro donde tu fe puede estar en prueba y puedes regresar ahí y decir, ok, no, esto es lo que creemos los cristianos. Tercero, ser una herramienta para enseñar a las próximas generaciones. Yo soy un padre de 3 hijos, ¿verdad? Y obviamente cualquier padre está preocupado porque sus hijos tengan una fe verdadera, que no crean la mentira y que puedan conocer al Dios bíblico. Bueno, qué mejor que estos resúmenes pequeños, breves, conocidos en cualquier lugar que ellos viajen en el futuro, ya sea cualquier continente, pueden tener esto en común con otros cristianos, conocer el credo de Nicea. Cuarto, tener una base clara para resolver desacuerdos o conflictos doctrinales dentro de la iglesia y en relación con otras iglesias. Esto es algo que sucede mucho hoy en día. Es que tal hermano empezó a enseñar en la escuela bíblica que como que realmente Dios es el mismo, pero se manifiesta a veces como padre, a veces como hijo, a veces como espíritu, pero realmente no son tres, es uno solo que se manifiesta de diferentes maneras. Bueno, mucho cuidado. ¿Por qué este hermano está diciendo eso? Bueno, no sé, se escucha confuso, pero no sé qué decirle. Ah, qué bueno que todos conociéramos un credo pequeño donde pudiéramos decir, no, hermano, recuerda el credo de Nicea, nos recuerda que no, el Padre no es el Hijo. Que por cierto, después hay un credo de Atanasio que precisamente repite una y otra vez esta frase, ¿no? El Padre no es el Hijo no es el Espíritu, y constantemente hace esa diferencia. Dice, y no son 3 dioses, es un solo Dios. Una y otra vez repite esto. Así que conocer los credos también te ayuda a resolver esos desacuerdos que surgen de repente. Y en quinto lugar, facilita la identificación de iglesias, organizaciones o ministerios doctrinalmente confiables para fomentar la cooperación ministerial. Y recordar, ok, ustedes creen en los credos más esenciales, ¿verdad? De los cristianos. Ok, ok. Y podemos ir conociéndonos, ¿no? Y confiando o decir, ustedes rechazan esto. Bueno, ya entiendo que no es una fe cristiana. Muy bien, seguimos adelante. Vamos a hablar ahora de nuestra segunda parte. Recuerda que les di 4 puntos, ¿no? El primero era esto, la definición, entender los credos. Lo segundo, puentes contextuales. ¿Cómo es que lo que sucedió en el 325 después de Cristo, hace tantos años atrás, cómo es que eso se conecta con nosotros hoy? Con Latinoamérica, con el mundo hispanohablante, Estados Unidos. Bueno.
El contexto donde surge el Concilio de Nicea es un contexto de guerra espiritual y una necesidad pastoral. A veces cuando ponemos a estudiar libros sobre el tema, podemos caer en la tentación de pensar que esto es un tema académico. Porque claro, los que escriben estos libros, los únicos que se interesan en escribir estos libros son académicos. Y se ve ese tono tan académico. Y la verdad es que si nosotros lo imaginamos, el comienzo del Concilio de Nicea y el credo como tal de Nicea, como a un ejercicio académico, estamos completamente distorsionando lo que sucedió en la realidad. La verdad es que era un problema de guerra espiritual y de necesidad pastoral. Los hermanos estaban escuchando un predicador que estaba desviándoles del evangelio de Cristo y de la adoración al Dios verdadero, y los otros pastores estaban preocupados por la vida espiritual de estos hermanos, y se empezó a hacer popular esta herejía. Y decían, ¿cómo vamos a hacer para que estos hermanos entiendan que esto no es una opinión aceptable, no es simplemente algo como que, bueno, tú crees esto y yo creo esto y ya nos dejamos tranquilos? Es que esto va a la esencia de quién es Dios y qué creen los cristianos y de la salvación incluso. Y por eso es que se reunieron. Si quieres cambiarle el nombre al concilio de Nicea, puedes simplemente decirle una reunión pastoral, de cuidado pastoral muy grande que sucedió con representantes del mundo cristiano. Entonces, la solución ante esa guerra espiritual y ante esa necesidad pastoral es acudir juntos a las escrituras para afirmar la fe teológica y cristológica esencial de los cristianos de todas las épocas y lugares. Eso es lo que se llama en griego la fe católica, que no tiene nada que ver con el catolicismo romano, sino simplemente esta fe común entre todos los cristianos de todas las épocas. Muy bien, continuamos. Y el concilio fue un paso concreto y firme hacia la solución. Pero cualquiera que estudie con precisión lo que sucedió en el concilio de Nicea entiende que no se resolvió el problema. Fue un paso bueno, fue un paso concreto, fue un paso tan decisivo que hasta el día de hoy seguimos haciendo uso de este credo, pero no resolvió el problema, porque el problema no era un problema de documentos, el problema era un problema espiritual de adoración y pastoral. Y ese problema continuó por siglos. Ese problema seguía porque seguían habiendo personas que seguían uniéndose a la herejía. Y, oh, ya pasó el concilio de Nicea. No importa, ellos seguían luchando por su herejía. Y así pasó por siglos. Hasta el día de hoy seguimos con ese problema. Porque los problemas espirituales no se solucionan con un papel, no se solucionan con un documento. Cada generación de cristianos debe enfrentar el mismo peligro espiritual y pastoral. Por eso se conecta el Concilio de Nicea y Credo con hoy, porque el problema sigue. Vamos a meditar en cómo sigue. En el mundo hispanohablante estamos plagados de un latente peligro espiritual. Falsos maestros que presentan a un Padre, a un Hijo y a un Espíritu Santo no trinitario. Debemos entender eso. Por ahí la gente no está negando a Jesús. Usted se encuentra con un mormón o con un testigo de Jehová o con un unitario y él le puede decir, yo amo a Jesús, yo adoro a Jesús, yo creo en Jesús. El peligro es que es un Jesús, un Hijo, un Espíritu Santo, un Padre no trinitario. Es un Jesús distorsionado por la herejía, la antigua herejía arriana o de cualquier otra herejía, ¿no? Entonces, entendiendo eso, es como si, habiendo estudiado la historia de Nicea, ahora tú estuvieras viviendo en esa época. Imagínate a ti mismo viviendo en esa época y diciendo, oh, wow, ¿ahora qué hago?
¿Qué hago ante esta necesidad que hay, esta necesidad espiritual que hay, de que la gente conozca a Cristo de una manera trinitaria, al Espíritu Santo de una manera trinitaria? Porque la gente está siendo confundida. Bueno, esa es la realidad en la que vives ahorita mismo. Los pastores, padres, discipuladores debemos continuamente enseñar la esencia de la fe cristiana. Entonces, usemos estas herramientas confiables que son conocidas por todos, los cristianos en general. Evaluemos brevemente entonces estos grupos que mencioné. Brevemente, rápidamente, porque bueno, cada una de estas sería un curso, ¿no? ¿Cómo responder ante estos grupos? Yo usualmente por años, llevo ya más de 14 años ejerciendo ministerio pastoral, y por varios años estuve enseñando la escuela, perdón, la clase de membresía, de la cual se volvió el libro, que es el primer libro que publiqué, de Únete a la Iglesia, en el que ayuda a las personas, a los miembros, nuevos miembros, no solo a entender, los mormones no creen el evangelio o algo así, sino a tener herramientas para poder por sí mismos evaluar estas sectas y cualquier otra que se enfrenten. Porque yo no conozco ni ustedes conocen todas las sectas que existen y que siguen comenzando a surgir y abriéndose cada día. Pero si tenemos las herramientas correctas para evaluar las sectas, entonces podemos identificarlo. Y son 4 herramientas, ¿ok? Primero, y vamos a hacerlo con cada una de las 3 que están aquí. Primero, ¿qué creen sobre quién es Dios? Sobre la Trinidad. Segundo, ¿qué creen sobre Jesús? Que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Tercero, ¿qué creen sobre el Evangelio bíblico? Y cuarto, ¿cómo se relacionan con la Biblia? Y vamos a pensar en cada uno de estos, ¿no? Los mormones, ¿qué creen sobre quién es Dios? Bueno, los mormones creen que cualquiera de nosotros somos dioses en potencia y que Jesucristo en algún momento llegó a ser como tú y como yo y simplemente se volvió un Dios y que el Padre mismo en algún momento era como nosotros y llegó a ser Dios el Padre. Son politeístas. Ellos creen algo muy parecido quizá hasta los hindús, ¿no? Que hay miles y miles y miles de dioses y mucho más que los hindúes. Creen que todos tenemos el potencial de ser dioses. Ellos no creen en el perfecto Dios. ¿Qué creen de Jesús? Bueno, que es una persona normal que se también con el potencial de Dios que se vuelve Dios. ¿Qué creen del Evangelio? Bueno, ¿qué Evangelio van a creer de estos salvadores que son completamente distintos al de los de la Biblia? ¿Cómo se relacionan con la Biblia misma? Bueno, tienen su propio libro del Mormón y que la Biblia está corrompida, dicen. Los testigos de Jehová, igual, niegan la Trinidad. ¿Qué creen sobre Dios? Niegan la Trinidad. ¿Qué creen sobre Jesús? ¿Verdad? Es una criatura muy elevada, es un ángel, ¿verdad? ¿Qué creen sobre el Evangelio? Otra vez, no puedes creer lo mismo sobre el Evangelio, aunque usen las mismas palabras, si el Dios que viene a dar esa salvación es un Dios distinto. Y Pablo en Gálatas capítulo 1 precisamente nos dice, cualquiera que venga con un evangelio diferente sea anatema. ¿Y qué pasa con los unitarios? Hermanos, los unitarios es quizá uno de los desafíos más grandes que tenemos hoy en día. Precisamente por eso en el último libro que escribí, que acaba de salir hace como un mes, 2 meses, hay toda una sección en un apéndice al final refutando y debatiendo contra los argumentos de los unitarios sobre el bautismo en el nombre de Jesús solo. Porque hoy en día todos saben que los mormones, ten cuidado con ellos, que los testigos de Jehová, ten cuidado con ellos. Pero los unitarios no dicen, hola, soy unitario. No, ellos están en las redes sociales, ellos están como pentecostales normales, ellos están en iglesias que tienen su nombre, iglesia apostólica, iglesia lo que sea. Y al final,
cuando van explicando qué creen sobre Dios, se va revelando, oh, ellos se creen la antigua herejía del sabelianismo o modalismo, ¿no? Ellos creen que Dios es una sola persona, no tres, y que esa persona se manifiesta en diferentes momentos con diferentes formas, así como el ejemplo típico, ¿no? Yo soy un hijo, un esposo y un padre, pero soy solo una persona. Bueno, esa no es la doctrina de la Trinidad. Y el argumento práctico con el cual ellos evangelizan más es que bautizar en el nombre de la Trinidad o en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo está mal, porque en el libro de los Hechos se dice que es en el nombre de Jesús. Y por lo tanto hay que llegar a ser como la iglesia original y bautizar en el nombre de Jesús solamente porque no hay tres dioses o no hay Trinidad, sino que hay un solo Dios que se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ese es Jesús. Entonces, tenemos que lidiar con esto de una manera seria y real. Y yo te invito a explorarlo de una manera profunda y obtener la literatura que necesites para eso, porque vas a enfrentarlo tarde o temprano en tu propia vida. Uno de los argumentos más importantes para esto es entender que Jesús mismo fue el que estableció en Mateo capítulo 28 que se bautizara en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ya desde ahí nosotros entendemos algo que un predicador por ahí dijo, que Jesús nos mandó a que lo primero que hacemos con los discípulos es trinitizarlos. Muy interesante, ¿no? Dice, vayan a todas las naciones, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. O sea, no es como que, bueno, toma el primero del curso nivel 1, 2, 3, 4, 5 y mira, cuando llegamos al 10 empezamos a hablar de la Trinidad, porque es muy difícil. No, no, no. Lo primero que hace con un discípulo, trinitizarlos, dice, bautizados en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando estudiamos la historia de la iglesia, comprendemos con fuentes primarias que desde el primer siglo, segundo siglo, había una fe robusta trinitaria y una práctica del bautismo trinitario. Ahora, aquí en esta presentación les estoy poniendo y compartiendo algunos de los argumentos que ustedes mismos pueden usar para argumentar contra herejías de mormones, de testigos de Jehová, de unitarios o de cualquiera otra que no conozcamos. Primero, en la Biblia a Cristo se le adora y él recibe esa adoración, adoración que solo merece Jesucristo, que solo merece Dios. ¿Por qué se le adora a Cristo? Porque él es reconocido como Dios en las Escrituras, en el Nuevo Testamento de una manera práctica. Él recibe la adoración que solo le pertenece a Dios porque él es Dios. Si no es Dios, entonces no podemos adorar a Cristo. Segundo, se le atribuyen obras exclusivas de Dios. Primera de Juan capítulo 1, Él es el creador, dice. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas y sin Él nada de lo creado ha sido hecho. Él es el que da vida. Él es el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Él es Dios y las obras de Dios se le atribuyen a Él. Él juzgará a los vivos y a los muertos. Eh, Tercero, se le llama explícitamente Dios a Jesús en el Nuevo Testamento múltiples veces. Memoricen algunos de esos pasajes. Quizás les recomiendo uno, les recomiendo Primera de Juan 5:20, que yo siempre lo uso. Y sí, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos aquel que es verdadero y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Estamos en Jesucristo, este es el verdadero Dios. 1 Juan 5:20. Entonces, una y otra vez se le llama Dios a Jesús. Y también el bautismo trinitario es ordenado por Cristo y practicado por todos los cristianos. Continuamos. Eh, si todos los pastores de todas las iglesias de Latinoamérica hubieran tomado un tiempo para estudiar
todos los credos, perdón, me equivoqué ahí, no creados, credos, habría menos herejías cristológicas y trinitarias vivas en nuestros días. Yo soy de Venezuela originalmente, y yo recuerdo estar muchos años atrás en mi trabajo, estaba trabajando en una farmacia, y mientras estaba leyendo la Biblia, haciendo unas diligencias de un banco, alguien se me acerca y me dice, oh, ¿tú eres cristiano? Yo, sí, sí. Ah, mira, yo también soy cristiano. Yo, ok, sí, mira, ¿y qué lees? Bueno, estoy leyendo los Salmos. Ya, se el tiempo y ya después otra vez dice, mira, sí, yo también leo la Biblia y, ok, qué bueno. Sí, sabes que cuando Jesús realmente vino, pues él no era Dios realmente, ¿no? Y yo, oh, ok. Y sabes que eso del Antiguo Testamento, realmente eso no es para los cristianos ya, ¿verdad? Ya ahora los cristianos no debemos leer el Antiguo Testamento. Y yo, ok. Y me dice, bueno, yo llevo ya 15 años pastoreando esta iglesia que está por acá en la esquina. Yo era un nuevo creyente y yo sabía más cristología y doctrina de la Trinidad que un pastor que llevaba 15 años enseñando. Eso es preocupante, pero eso pasa muchas veces. Si tan solo popularizáramos un poco más el uso del credo, quizá habría menos herejías de ese tipo y simplemente por no estudiar, por no saber quizá. Podríamos ver al credo de Nicea como un arma de guerra espiritual, ¿verdad? La armadura del creyente en Efesios precisamente enfatiza que debemos protegernos porque Satanás lo que está buscando es alejarnos del evangelio bíblico, alejarnos del evangelio. Vemos que se enfatiza una y otra vez el calzado con los pies del apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe, versículo 18, la salvación y la espada del espíritu, versículo 19, me sean dadas palabras para conocer con el de nuevo el misterio del evangelio, una y otra vez esa protección del evangelio que queremos lograr. Y debemos entender que la doctrina de la Trinidad, la cristología clásica, no es una teoría abstracta alejada de la vida cristiana, es la raíz del Evangelio. Si negamos la Trinidad, negamos toda la fe cristiana. Negamos la adoración bíblica que es trinitaria. La adoración bíblica adoramos al Padre en el nombre del Hijo, en el poder del Espíritu Santo, o al Padre mediante el Hijo en el Espíritu Santo. Negamos al Cristo bíblico, que es el eterno Hijo de Dios encarnado. Negamos la salvación bíblica. El Evangelio cristiano es un evangelio trinitario. La fe cristiana proclama que Dios el Padre amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo, ungido con el poder del Espíritu Santo, para salvar a los pecadores. Y después de llevar a cabo nuestra redención y ascender a los cielos, el Hijo y el Padre enviaron al Espíritu Santo a aplicar la salvación a nuestras almas. ¿Ves cómo el Evangelio no tiene sentido sin la Trinidad? ¿Verdad? ¿Quién murió en la cruz sino el Hijo enviado por el Padre? ¿Y quién juzgó al pecador en la cruz sino el Padre, derramando su justa ira contra los pecadores en el quebrantamiento del Hijo encarnado? ¿Y quién nos dio vida, nos reveló la gloria de Cristo y nos unió a Él por fe, sino el Espíritu Santo, enviado por el Padre y el Hijo? Un teólogo llamado Fred Sanders escribe, cuanto más profundizamos en el Evangelio, más nos adentramos en el misterio de la Trinidad. Rápidamente vamos a ir por la validez del credo o ir por algunas objeciones comunes. Por ejemplo, algunos piensan que la Trinidad es una doctrina técnica, abstracta, avanzada, solo para que los cristianos más inteligentes la conozcan y por eso no les interesa estudiar el credo. Otros ven al credo de Nicea como la creación de hombres y dicen preferir usar la Biblia sola. Y esto es muy interesante porque eso es un mito completamente. Todo el credo de Nicea está lleno del vocabulario de la Biblia misma, precisamente buscando resumir la enseñanza bíblica. Y en tercer lugar, otros piensan que el concilio de Nicea creó la doctrina de la Trinidad y piensan que antes no se conocía la doctrina de la Trinidad. Y por eso quiero compartirle tres versículos que nos hablan de la Trinidad completa en estos tres versículos, ¿no? En el bautismo de Jesús, famosamente, el Padre, ¿verdad? Habla del cielo, el Hijo se está bautizando y el Espíritu Santo desciende sobre él. En la Gran Comisión se bautiza en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y uno de mis favoritos,
que conecta la Trinidad con el Evangelio, en Primera de Pedro, al comienzo, de los primeros versículos, dice, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, Padre, Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rodeado con su sangre, Padre, Espíritu, Hijo. ¿Ves? Que la gracia y la paz sean multiplicadas a ustedes. Y esto lo puedes ver en la Biblia constantemente. No, la Trinidad no es una doctrina extra bíblica o que se desarrolló después, siglos después de que se escribió la Biblia. Está ahí. El concilio no establece ninguna creencia nueva, sino procura buscar lenguajes técnicos que sean difíciles de distorsionar para que la fe trinitaria continuara sobreviviendo desde el principio hasta el fin. Y esto es importante porque lo que se estaba haciendo era usar el lenguaje que había en la Biblia y distorsionarlo. O sea, cualquier testigo de Jehová, Arrio y cualquier otro hereje decía, oh sí, yo creo en Jesucristo, Él es mi Salvador. Yo creo que Él es mi Salvador y murió por mí. Oh, yo creo en Jesús, yo creo en el Padre, yo creo en el Espíritu. Y aún así usar estas mismas palabras, pero distorsionadas. Por eso el credo trata de buscar palabras, y no siempre, pero a veces algunas más técnicas para que sea súper difícil distorsionarlo, y por eso usan la palabra consubstancial, de la homoousios, de la misma sustancia del Padre, de la misma esencia del Padre, no de una esencia distinta, no es distinto al Padre en su ser. Dios es uno solo, es un solo ser, pero hay tres personas. Hay relaciones personales trinitarias en Dios, en el único Dios. Vemos entonces por ejemplo, una lista que tengo aquí, que la saqué también de mi estudio en el libro de Bautízate en el último apéndice, en el que podemos ver este lenguaje trinitario en orden cronológico en estos documentos de fuente primaria. Primero, la Biblia misma. El Nuevo Testamento está llena de doctrina trinitaria. Luego, la Didaché, que es el documento extra bíblico más antiguo que tenemos de los cristianos. Eh, Alfonso Ropero lo data del año 70. Otros lo datarían quizá un poco más tarde. Él tiene argumentos interesantes que me gustan. Um, Clemente de Roma en el año 94. Estamos viendo que en esta época, en el año 70 y el 94, todavía habían apóstoles vivos, ¿saben? Y vemos en las cartas extrabíblicas que había un lenguaje trinitario establecido. Y después Ignacio de Antioquía en el año 108, Justino Mártir en el año 175, Ireneo de León también en ese año. Y en el siglo II y III y IV, pues el resto, Hipólito de Roma, Tertuliano, Orígenes de Alejandría, Cipriano de Cartago, Ambrosio de Milán, Basilio de Cesarea y Agustín de Hipona, todos ellos continúan esa línea trinitaria desde el Nuevo Testamento en adelante. Así que no, el Concilio de Nicea para nada comienza o empieza a establecer una nueva creencia que es la Trinidad. No, no, siempre es lo que se ha creído y están buscando defenderla para que no se distorsione por las herejías de Arrio. Eh, Esto es algo que yo aprendí en el seminario que me encantó, es una de las cosas que más me impactó. Un teólogo llamado David Yago escribió un artículo que todo escritor académico trinitario lo conoce, y es acerca de, él usa categorías kantianas y todo eso para decir que los apóstoles, aunque no usan la terminología técnica de los credos como consustancial o hipóstasis y cosas así, ya ellos entendían muy bien toda la Trinidad. Y el famoso teólogo Scott Swain lo describe de esta manera para resumirlo, ¿no? La relación entre la Trinidad de la Biblia y la Trinidad en los credos es similar a la relación entre el hablante fluido de un idioma y la gramática teórica de este idioma. Una persona no necesita conocer las construcciones gramaticales teóricas para hablar gramaticalmente. De hecho, es al revés. ¿Quién es el que necesita la gramática? La gramática se desarrolla para explicar las prácticas lingüísticas de quienes hablan un idioma complejo con fluidez inflexiva. De la misma manera, la doctrina posterior de la Trinidad
Es un intento de describir y analizar cómo Jesucristo y el Espíritu se habían vuelto intrínsecos a la manera en que el apóstol Pablo se refería a Dios. Entonces, si usted va a una tribu indígena y ellos fluidamente hablan su idioma, y usted llega y no sabe ese idioma y lo aprende y trata de hacer una gramática, ¿usted ha inventado el idioma de ellos? No, creó la gramática precisamente para los que no son nativos a ese idioma puedan acercarse a él. Los apóstoles, el Nuevo Testamento es trinitario nativamente. No es como que después se desarrollaron categorías que no estaban en la mente de los apóstoles. Ellos ya hablaban fluidamente el lenguaje trinitario. Los que vinieron después tenían que usar esa gramática para entenderlo un poco mejor. Entonces, hermanos, terminamos con el uso del credo. La meta del uso de los credos es proteger, educar y unificar en adoración. Así que enseña el credo niceno a tu familia, amigos e iglesia para que aprendan a confesar con precisión y sin error la fe cristiana sobre Dios y Jesucristo. Segundo, mantén disponibles los credos y confesiones para que no olviden este recurso para cuando tengan dudas doctrinales. Ponlos en tu casa, imprímelos, ten algunos libros cerca. Manténlos disponibles, visibles. Tercero, enseña a las familias a memorizar el credo. Es bastante corto. Y cuarto, deja que la catolicidad del credo de Nicea impulse tu corazón a amar a aquellos verdaderos hermanos que sostienen diferencias secundarias o terciarias a las tuyas. Entender, ¿sabes qué? No creemos lo mismo en escatología o la venida de Cristo, los dones, pero creemos en el mismo Dios, en el mismo Cristo, en el mismo Evangelio, somos hermanos. Y amar a tu familia universal. Entonces, eso es todo, hermanos. Ahí terminamos con la presentación y quiero escuchar sus preguntas, comentarios o feedback. Gracias, Luis, por tu participación. Antes de entrar al tiempo de preguntas y respuestas, una vez más me gustaría que te presentes, Luis, que nos hables un poco de tu vida, de tu ministerio. Cuéntanos un poco más, de tus libros también. Tienes 2 libros ya publicados. Cuéntanos brevemente qué es lo que trata tus libros y cómo podemos adquirirlos. Sí, yo soy venezolano. Crecí con con una familia que no era creyente y que cuando me volví creyente, como hace los 15 años, tenía un hambre de poder conocer de la palabra, especialmente por influencia de Paul Washer. Y me acuerdo, yo hasta vendía galletas para comprar libros de teología en Venezuela para querer aprender. Y el Señor me concedió poder estudiar, poder mudarme a Estados Unidos a estudiar en el seminario aquí en Texas, después poder mudarme a Kentucky, seguir estudiando. Y me apasiona la teología sistemática, histórica, bíblica. Y conocí a mi esposa aquí en Texas, ella es de acá, y pues tuvimos a todos nuestros hijos en Kentucky. Eh, Ella también es mexicana, mexicoamericana, así que somos una familia completamente bilingüe, ahora sirviendo en una iglesia bilingüe, First Baptist Church, tengo que predicar en inglés y luego en español. Este, Siempre que estoy pensando en algún libro de discipulado, tengo que pensar, bueno, ¿está este libro disponible en los 2 idiomas o no? Y eso es muy bueno, muy divertido. Me gusta escribir, escribo para Coalición por el Evangelio, escribo libros y pues más que todo es por el deseo pastoral y por mi amor a la teología que surgen estos 2 libros que escribí, que son parte de una serie para servir a las iglesias. Eh, yo como muchos, quedamos enamorados de la idea de la membresía en iglesia por el Ministerio de 9 Marcas, pero ya después uno decía, ay, ¿cómo comienzo la primera clase? O sea, ¿qué hago, no? ¿Y qué digo en la segunda clase? Y cada iglesia tiene una clase de membresía distinta y buena, y está bien. Pero yo decía, sería bueno que hubiera alguna publicada, por lo menos. Y esa era mi libro Únete a la Iglesia, que pues esa es básicamente la clase de membresía que yo hago, es todo un libro. Y luego el de Bautízate es lo mismo, es una clase de bautismo para poner a la mano de
cualquier persona todo lo que pueda necesitar conocer desde una perspectiva bautista reformada sobre el tema, ¿no? Desde historia, teología sistemática del bautismo, teología bíblica, preguntas históricas, espirituales, cómo prepararse, ¿verdad? Cuáles motivaciones tiene, ayudar, es muy práctico para conversar en cada capítulo. Así que eso, tengo más proyectos por venir y pues deseando simplemente seguir a Cristo y recordando que la verdad, yo estoy muy consciente de mi debilidad, es decir, como dice Paul Washer, lo único que yo agrego a mi ministerio o he puesto para mi ministerio es mi debilidad. Eso es todo, ¿no? Dice que si fuera para pasar la dirección de la iglesia es en Far, Texas, es, es por México, en la frontera de México. Texas es inmenso, inmenso, inmenso. Por McAllen, Texas, es más conocido McAllen, la frontera con Tamaulipas en México. Eh, pues en la ciudad de Far, pues somos la primera iglesia, ¿no? First Baptist Church of Far. No sé qué más decir, pero ya, eso. Por Editorial Monte Alto, ¿no? Claro, la editorial Monte Alto, que se las recomiendo, están con todo, publicando excelentísimos materiales y es un ministerio sin fines de lucro. La verdad es que ellos no hacen dinero porque precisamente las mejores obras son las que menos se compran, ¿no? ¿Cuántos millones de cristianos compran las 4 volúmenes de Herman Bavinck, ¿no? Algo así, ¿no? No pasa. Pero están haciendo una labor maravillosa ahí. Gracias, Luis. Bien, también permítanos presentarnos una vez más. Nosotros somos Civitas Dei, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Y pueden ustedes ubicarnos en nuestras diferentes redes sociales para que puedan estar muy al tanto de nuestras actividades, cursos, programas educativos que tenemos hasta el momento. Entiendo que si estás aquí es porque ya estás en nuestra comunidad en WhatsApp, pero igual pues si es que no estás, puedes unirte escaneando este código y estamos creciendo en esta comunidad, estamos más de 500 personas ya y aquí en esta comunidad vas a recibir nuestras noticias, nuestras actividades de primera mano, los ingresos directos a los masterclass, webinar y también a los cursos que estamos promoviendo. Agradecerte, Luis, por este tiempo. Vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas. Vamos a cortar la transmisión. Vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas, pero agradecerte, Luis, porque veo que tienes muchas cosas que hacer, pero te tomas el tiempo para estar con nosotros y se reconoce. Y muchas gracias, Luis, por tu anhelo y tu labor de colaborar con nosotros. Te lo agradecemos de parte de Civitas Day, que Dios te bendiga y tal vez palabra de despedida de la transmisión, Luis, puedes hacerlo. Y bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Siempre es, bueno, un desafío, ¿no? Más para, para seguir creciendo. Y les quiero recomendar a todos los que están viendo que, que intenten seguir más clases con Civitas Day. De verdad que son de mucha bendición. Son bastante económicas. La verdad que, pues yo he tomado algunas ya, ¿eh? Así que simplemente, pues es lo que te gastarías en un desayuno, puedes hacer para un semestre, así que genial. Háganlo, estudien con Civitas Day, muy buenos cursos. Y bueno, tú estás haciendo un excelente trabajo también, muy activo en las redes sociales para estar recordando, haciendo es mucho trabajo. Así que gracias más bien a ti pues por invitarme, porque yo no soy nadie para estar acá, pero bueno, recibí la invitación y respondí. Gracias, hermanos. Cerramos la transmisión. Vamos a pasar el tiempo de preguntas y respuestas. Dios les bendiga, hermanos, a todos.